Hoy realmente pues es, como todos los años, un día luctuoso para la patria, al recordar, al rememorar el holocausto del Palacio de Justicia, en el cual pues un grupo al margen de la ley en ese momento se toman las instalaciones del Templo de la Justicia con el propósito, según lo han manifestado y aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, de hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur en razón a que consideraban que se estaban incumpliendo los acuerdos de paz que se habían suscrito y se venían tramitando con el gobierno nacional. Y luego pues una reacción del Estado colombiano a través del ejército, de las fuerzas militares, que se ha considerado como desmedida y que pues finalmente enfrentamiento pues se produce la muerte de más de 100 personas, entre ellos 11 magistrados titulares y magistrados auxiliares, gente también y abogados y personas que visitaban en ese momento la corte por una u otra razón. Un episodio que marcó la justicia colombiana, que quebró totalmente la relación entre las ramas del poder, cuando el presidente de la República, el doctor Betancur, no le pasa al teléfono al presidente de la otra rama del poder público, de la rama jurisdiccional, por múltiples razones que, según se ha venido a entender, y repito, me refiero y me remito a la Comisión de la Verdad que creó la Honorable Corte Suprema de Justicia y que fue integrada por los doctores José Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera, Nilson Pinilla, que sin tener facultades jurisdiccionales sí pudieron esclarecer, yo diría que mucho más allá de lo que la justicia ordinaria en los procesos había podido establecer. Entonces, Gilberto, sí, recordar con gran nostalgia, con gran afecto, con sentimiento de pesar, pero también de gratitud por sus enseñanzas, de quienes fueron nuestros maestros y quienes fueron el ejemplo para una justicia recta, oportuna, transparente, como el doctor Alfonso Reyes Echandía, como el doctor Manuel Gaona Cruz, como el doctor Emilio Sandoval Huertas, el doctor Carlos Medellín, el doctor Darío Velázquez Gaviria. Bueno, con todos ellos, de alguna manera tuve la oportunidad de alternar o de recibir sus clases cuando llegué a la Universidad Externado de Colombia en el año 81 para adelantar mis estudios de posgrado en Derecho Penal, en las Ciencias Penales, luego una maestría de la cual pues fue parte en el conocimiento mi maestro el doctor Alfonso Reyes, y naturalmente también el doctor Darío Velázquez y Luis Enrique Romero Soto, quien si bien no murió allí, sí había sido magistrado de la Corte, y pues tuve mucha relación con ellos en la medida en que pues luego me vinculé a la Universidad Externado, en la cual pues ya han pasado muchos años como profesor en la maestría y en la especialización de Derecho Penal, Gilberto. Por eso recuerdo las enseñanzas de esos maestros, pero sobre todo su capacidad de no doblegarse ante el peligro, de no ceder ante las presiones que se daban en el país. Yo creo que este es un momento en el que deberíamos devolvernos en el tiempo y mirar qué era lo que vivía el país y tener la capacidad de pensar que las palabras de Alfonso Reyes Echandía de cese el fuego no es únicamente para la toma del Palacio de Justicia. Esas palabras van más hacia lo que es nuestro país, que cese el fuego verbal, que cese todas estas incomprensiones. Se puede disentir, se puede estar en desacuerdo con alguien, como decía Voltaire, con lo que dices, pero estaría dispuesto a morir por defender tus expresiones. Este es un momento en el que el país debería reflexionar
sentarse a pensar que no podemos volver a otra toma del Palacio de Justicia. Y lo digo en forma figurada. La toma del Palacio de Justicia es la toma de Colombia, es lo que está pasando en todas partes por la intolerancia, por la falta de capacidad de sentarnos a dialogar y encontrar un camino para solucionar los problemas de la salud, los problemas de la justicia, los problemas de la niñez, los problemas que tiene Colombia y que solo se solucionan a través de un diálogo abierto, sincero, no a través de una Asamblea Nacional Constituyente, porque sabemos que ese es un mecanismo que conoce dónde empieza pero no dónde termina. Para eso está el Congreso, para eso están los consejos municipales, las asambleas, todas las instituciones que tiene el país, las universidades, la academia. Tenemos todos que colaborar, Gilberto, para que un suceso de esa magnitud no vuelva a presentarse en Colombia. Todo lo que hoy se conmemora debería llevarnos solo, no a seguir en este cruce de inculpaciones de si retiraron la fuerza pública, de si ya si estábamos en el tema de extradición, si fue la contribución de un grupo guerrillero, un grupo narcotraficante, sí, todo eso está ya analizado y vale la pena que se cuente a la comunidad para que nunca se olvide, pero lo importante es que tengamos el norte de que no puede volver a suceder en Colombia hechos de esa magnitud, Gilberto. Ha recordado el doctor Hernando Hernández Quintero en esta reflexión precisamente y ha citado a la Universidad Externado de Colombia. Es que varios de los magistrados precisamente hacían parte o egresados o estaban vinculados académicamente con la Universidad Externado de Colombia, que a propósito desde ayer viene desarrollando un importante evento mirando, revisando lo que sucedió, pero lo que no debe ocurrir. Evento al que precisamente es el doctor Hernando Hernández uno de los invitados allí a exponer distintos aspectos y miradas sobre lo que sucedió hace 40 años, pero lo que ha venido ocurriendo a través del tiempo. Sí, yo creo que todas las universidades, Gilberto, estamos en esta tarea. Sí, el Estado desde ayer precisamente intervenía mi maestro, el doctor Nilson Pinilla, al lado del profesor José Reyes, hijo de inmolado presidente de la Corte, y quien también durante 40 años y más ha sido profesor del externado, ha sido mi compañero de docencia, es actualmente el director del Departamento de Derecho Penal, al cual yo estoy vinculado. Y sí, todos estos profesores, mire allí el doctor Carlos Medellín, quien fuera magistrado de la Corte, vivió en el Palacio, fue también el fundador de un colegio en el que estudiaron la mayoría de egresados, de las personas que luego ingresaron al externado, pero vale la pena recordar tanto de las personas. Mire usted, el maestro Alfonso Reyes creó toda una escuela de derecho penal que se llama la Escuela de la Dogmática Penal o de la Técnico-Jurídica, a la cual estamos vinculados muchos, desde Álvaro Pérez, quien fuera el primer decano de la Facultad de Ibagué. Por eso, Gilberto, quienes conocen muy bien la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué, pues saben que lo que hicimos un grupo de personas fue traer un poco lo que nosotros estábamos viendo que hacía la Universidad Externado de Colombia, al punto que la primera especialización que se hace en Ibagué en Derecho Penal la logramos nosotros en la Universidad de Ibagué en el año de 1993 con la nómina total de Derecho Penal del Externado. Entonces sí, una de las entidades más afectadas, además del país, pues fue el Externado. Yo recuerdo con mucha tristeza cómo nosotros en la noche en que fueron entregados los cadáveres de los magistrados, pues estuvimos en vela, digamos, velando nuestros maestros en la Universidad de Externado, todos los féretros allí, y realmente una noche muy triste para el día siguiente proceder al entierro, que yo diría que entierra en gran parte a la administración, porque con todo el respeto que me merecen los magistrados, nunca jamás logró tenerse una corte
que hoy podríamos llamar de una corte magnífica, para hacer también, digamos, un parangón con lo que fue la Corte de Oro, que integraron por allá en las épocas de Alfonso López Pumarejo, pues magistrados como Darío Chandía y Antonio Rocha, tolimenses, al lado del doctor Fernando Inestrosa Daza, padre de Fernando Inestrosa, rector luego de la Universidad Externado de Colombia. No se puede perder de vista, doctor Hernando Hernández Quintero, amables oyentes y televidentes, en este análisis 40 años después de la toma del Palacio de Justicia, que lo que pretendieron los criminales en el momento fue arrodillar a la justicia, aniquilar prácticamente a la justicia colombiana. Esa reflexión que quedó en medio de este panorama a la justicia que hoy tenemos, ¿cómo lo podríamos leer el panorama, doctor Hernando Hernández? Pues yo lo que podría pensar es que el primer punto es la ruptura entre las ramas del poder público. Esa actitud que en ese momento tuvo el gobierno, que ha sido interpretada por muchos como un vacío de poder, es decir, que el presidente de la República no gobernó, diríamos. Alguien le preguntó a una periodista si era un mini golpe de Estado y dijo no, es un golpe de Estado, porque por una u otra razón que obviamente nosotros no podemos entender porque no estuvimos allí, pero que sí está en el documento de la Comisión de la Verdad, pues el presidente no le pasó al teléfono, y creo que en algún momento lo dijo el mismo Jessy Reyes, pues seguramente el presidente de la República no tenía que decirle al presidente de la Corte porque no tenía el mando de la operación militar. Entonces, esa ruptura que se da entre la comunicación que debe existir, la Constitución ordena que las tres ramas del poder público tienen que obrar de manera mancomunada, respetando la independencia, pero de manera conjunta, es decir, deben ayudarse. Entonces no puede ser que ante un hecho tan grave, donde un presidente de la Corte, no por miedo, como algunos yo diría que equivocadamente a veces lo plantean, sino porque él representaba la cabeza de la justicia, además de estar amenazado, pero era hablando en nombre de un país, diciéndole es necesario que dialoguemos, como lo había hecho un gobierno anterior, el gobierno del presidente Turbay, cuando en un hecho muy grave también, en que hubiese podido tener unas consecuencias nefastas para el mundo y para Colombia, habían negociado en la embajada de República Dominicana para liberar a unos rehenes, también una operación de estas que había adelantado el M-19. Es que el país tiene que recordar que veníamos en un momento muy difícil, en el cual un grupo guerrillero había dado unos golpes que llamaban mucho la atención, como la muerte de José Raquel Mercado, el directivo sindical que fue asesinado, la sustracción de 5.000 armas del ejército, que ofendió gravemente a la fuerza pública como tal, los ataques a sus generales más importantes. Entonces había una tensión muy grande que debería haber llevado a que el Estado se hubiese puesto a mirar hacia dónde iba la situación y quizás se hubiera podido evitar un hecho tan trágico. Pero todas esas circunstancias nos llevan a pensar que hubo un quiebre en las relaciones entre las ramas del poder público. Y luego, naturalmente, pues yo creo que de alguna forma se vino abajo ese sistema que se tenía, y que la propia Corte eligiera de manera autónoma, es decir, por el sistema de cooptación a sus propios miembros. Entonces, en esa ocasión, en esas oportunidades, pues indudablemente llegaban las personas más brillantes, las personas más destacadas de la justicia. Luego viene en la Constitución del 91 la posibilidad de que una nueva organización, que era el Consejo de la Judicatura, presentara una lista de nombres y luego fuera la misma Corte la que eligiera, pero ya con otro filtro. Entonces se amplía ese radio, y yo diría que se cambia mucho el sistema de la elección de la Corte, la llegada de personas que, ustedes lo saben, desafortunadamente
en muchas ocasiones no han sido lo más representativo de nuestra academia, de nuestra justicia. No quiero decir que no existan, desde luego, personas con mucha capacidad y mucha dedicación a la justicia, pero jamás podremos comparar las Cortes a lo que teníamos en ese momento. Bastaría solo recoger un poco las decisiones judiciales y demás para entender que la afectación que tuvo la administración con la toma del Palacio fue, yo diría que insuperable para todos, no solamente por el dolor que causó, por el impacto que tiene, sino necesariamente por la pérdida de esa tradición de juristas. Ahora hay un punto, Gilberto, al cual yo quisiera referirme. Aquí también el día 25 de noviembre vamos a tener una conmemoración de estos hechos con la presencia del doctor Nilson Pinilla en la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué, con la presencia también del doctor Alfonso Reyes Echandía, hijo del presidente Reyes inmolado en la Corte, y la participación del doctor Omar Mejía, el decano de la Universidad de Ibagué, el doctor Alexander Cruz, porque sentimos la necesidad, apreciados Gilberto y oyentes, nuevas generaciones que hace 40 años no estaban por esta tierra, nuestros alumnos de hoy, pero tienen que conocer lo que pasó en Colombia, tienen que conocer lo que sucedió en ese momento, igual que tienen que conocer los tolimenses lo que pasó unos días después en la tragedia. También estamos escribiendo, Gilberto, a través de un grupo de personas que ha coordinado Carmen Inés Cruz. Estamos viendo unas crónicas sobre lo acontecido en Armero. Yo escribí una que debe publicarse por estos días, que se llama El impacto de la avalancha de Armero en la administración de justicia, porque también ahí perdimos una serie, un grupo de distinguidos, selectos juristas que murieron en esa avalancha, y nosotros tenemos que contarle a la comunidad, a las nuevas generaciones, y que nosotros, los que estamos en el mundo del derecho, pues tenemos que relatarles no solamente lo que pasó en el Palacio de Justicia, lo que pasó en Armero, con impacto en la administración de justicia, Gilberto.